Cuando pensamos en Jurassic World, casi todos recordamos al Mosasaurus, ese monstruo gigantesco que salía del agua para devorar tiburones frente a cientos de turistas emocionados. Una criatura tan inmensa que no parecía un animal de zoológico, sino una catástrofe encerrada para la diversión de los espectadores. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. Si el Mosasaurus estaba en el área acuática principal del parque, si ese recinto era tratado como una atracción formal, con gradas, observatorio submarino, con puertas, túneles de mantenimiento y un sistema completo para mantener con vida a una criatura marina de ese tamaño, entonces, ¿por qué asumir que era el único? Porque si existía un área acuática número 1, la pregunta incómoda evidente es, ¿qué había en el área acuática número 2? Y es más perturbador pensar todavía, ¿qué pasaría si Jurassic World no inventó desde cero sus recintos marinos? ¿Qué tal si simplemente reconstruyó, amplió o encubrió instalaciones que ya existían desde el viejo Jurassic Park de John Hammond? Esto no es nada descabellado, dado que en la saga siempre nos han mostrado la misma idea. InGen jamás enseña todo lo que tiene. El parque original parecía simple: Brachiosaurus, Triceratops, Velociraptors, un Tyrannosaurus Rex y algunos herbívoros paseando detrás de cercas electrificadas. Pero eso era lo que los visitantes iban a ver. Sabemos que lo que estaba en los laboratorios o en los embriones robados por Dennis Nedry, en los mapas incompletos y en las zonas no recorridas de Isla Nublar, había otros secretos. Y aquí es donde empieza la especulación, porque un parque prehistórico no podía limitarse únicamente a dinosaurios terrestres. El propósito de Hammond era crear la experiencia definitiva, el zoológico más impresionante del planeta. Era cuestión de tiempo para que alguien dentro de InGen hiciera la pregunta más obvia: ¿qué hay del océano? Porque los mares prehistóricos no eran menos aterradores que la Tierra. De hecho, en cierto sentido, eran peores. En tierra, al menos puedes correr, puedes esconderte entre árboles, subir una estructura, cerrar una puerta, usar un vehículo para escapar. Pero en el agua, no hay escape. El agua convierte al ser humano en una presa lenta, torpe y prácticamente ciega. Así que imaginemos esto. Debajo de Isla Nublar, antes de la inauguración fallida de 1993, existía un proyecto secundario. Un proyecto que Hammond nunca mostró a sus visitantes como Grant, Ellie o Ian Malcolm, porque todavía no estaba listo. Una zona experimental ubicada lejos del recorrido principal, conectada por túneles de servicio, cámaras de observación y con puertas de emergencia, porque no era una atracción abierta al público, sino un proyecto a futuro. El primer intento de InGen para dominar los mares del pasado, escondido bajo el inocente nombre de la zona Recintos Acuáticos. Una instalación donde no se guardaban dinosaurios famosos, sino criaturas mucho más antiguas, extrañas y difíciles de vender al público. Porque ahí está el detalle. El Mosasaurus era perfecto para Jurassic World. Era grande, era espectacular, era fácil de entender. Un monstruo marino gigante que salta y devora un tiburón. Eso vende boletos. Pero no todos los animales prehistóricos marinos serían aptos para una familia comiendo palomitas. Algunos serían demasiado feos, demasiado violentos o demasiado difíciles de controlar. La primera criatura que pudo haber estado en ese recinto sería una de las más brutales del antiguo océano: el megalodón. A diferencia del Mosasaurus, que ya parece una ballena reptiliana diseñada para aplastar todo a su paso, el megalodón tendría una presencia más siniestra, compacta, depredadora. Un animal con mandíbulas enormes, cuerpo musculoso y aletas capaces de impulsarlo en ataques veloces y devastadores. No es un tipo de criatura que se exhibe saltando alegremente para entretener a turistas, sino el tipo de animal que permanece quieto, bajo el agua durante horas acechando, sin moverse, esperando. Y eso, en un parque temático, sería un problema, porque el público quiere espectáculo, quiere que el monstruo salga cuando se le ordena, una coreografía, una foto, una experiencia. Pero un depredador real no trabaja para el público. Un depredador espera el momento correcto. Ahora imagina a los ingenieros de InGen intentando entrenar a una criatura así, arrojando carnes desde plataformas mecánicas, probando señales de sonido, instalando luces bajo el agua para guiarlo, intentando convertir un animal marino prehistórico en una atracción obediente. Y luego, imagina el primer accidente: un buzo de mantenimiento que entra a revisar una compuerta, un fallo eléctrico de apenas unos segundos,
una sombra que se mueve desde el fondo, y después silencio absoluto, sin persecuciones, solamente muerte. Con la terrible escena de una cámara submarina mostrando agua turbia, burbujas y una linterna girando lentamente hasta el fondo del recinto. Esa es la clase de cosa que InGen habría enterrado en un reporte interno. Pero el mech no sería lo más raro, porque si InGen logró traer de vuelta dinosaurios, pterosaurios y criaturas híbridas, entonces también pudo haber intentado algo más antiguo, primitivo y desagradable. El Dunkleosteus, un pez acorazado del Devónico, con una cabeza cubierta por placas óseas, una boca que no funciona como la de un animal moderno, sino como una guillotina natural. No era elegante ni majestuoso, no era una estrella del espectáculo, sino una trituradora viviente y bastante peligrosa, y justo por eso sería perfecto para una sección oculta, incluso para usarla en procesos de hibridación, porque el Dunkleosteus no tiene el carisma del Mosasaurus, no es bonito en pósters, no aparece en vasos promocionales ni en peluches para niños. Es una cosa muy extraña, un rostro blindado moviéndose lentamente en un tanque oscuro, un animal que no necesita verse grande para sentirse incorrecto. Y esta es la idea inquietante. Quizá el recinto acuático 2 no era una atracción para el público en general, sino un lugar donde InGen estudiaba cuánto podía alterar la genética de criaturas marinas antes de tener el resultado. Un lugar donde InGen estudiaba cuánto podía al alterar la genética de criaturas marinas, antes de que el resultado se volviera imposible de manejar. Sabemos que la existencia del Dunkleosteus en Jurassic World está confirmada, lo cual va muy bien con la personalidad de InGen, pues el agua ofrece terribles ventajas para esta empresa. En tierra, cuando un animal escapa, deja huellas, rompe árboles, hay un rastro que perseguir, es visible, pero en el agua, un escape puede tardar horas en ser detectado, o días, o quizá nunca. Una criatura marina puede desaparecer bajo la superficie y convertirse en solo un espejismo, una señal perdida en un sonar. Y eso nos lleva a una posibilidad más aterradora, que el viejo parque de Hammond no haya abandonado el proyecto marino por falta de tiempo, sino porque algo se escapó. Esto incluso podría explicar la presencia del Dunkleosteus en la última cinta. Antes del incidente del T-Rex, antes de los raptores en la cocina, o antes de que Nedry apagara las cercas para escapar con los embriones, Isla Nublar pudo tener un problema bajo el agua. Un animal que no podía ser devuelto al tanque ni siquiera ser atrapado. Un animal que no podía matar sin admitir que el proyecto existía y era un peligro. Esto explicaría por qué Jurassic World, años después, no simplemente construyó una piscina cualquiera, construyó una instalación enorme, controlada y extremadamente vigilada. Pero hay una criatura mucho más interesante para esta teoría: el Notosaurus. No tan grande como el Mosasaurus, ni tampoco tan famoso como otros reptiles marinos, pero justo por eso es mucho más útil para una historia oscura de experimentos biológicos. El Notosaurus sería peligroso porque no pertenece completamente a un solo mundo. Puede moverse en el agua, pero también acercarse a tierra. Esta criatura habría sido una pesadilla para InGen, porque un animal así no necesita destruir el parque para volverlo inseguro. Solo necesita estar suelto en el lugar equivocado. Y si el parque original tenía zonas acuáticas no terminadas, túneles de drenaje, compuertas para controlar el agua de lluvia y sistemas conectados con la costa, entonces un depredador semiacuático podría haberse convertido en el secreto peor guardado de Isla Nublar, no como una atracción ni como un espécimen oficial, sino como un error que escapó. Si lo pensamos desde la lógica empresarial, Jurassic World abre después con una mentalidad distinta. Hammond tenía una visión romántica, ingenua y casi infantil. Masrani tenía una visión comercial. El parque debía sorprender cada año. La gente ya estaba acostumbrada a los dinosaurios. Un Stegosaurus no bastaba, incluso el poderoso T-Rex. La gente se había aburrido de él. Por eso es que trajeron a la vida al Indominus Rex. Pero antes del Indominus, debieron existir otras ideas para recuperar la atracción del público. Y cuando hablamos de terrores, el océano no puede quedar a un lado. Técnicamente es como entrar a otra dimensión, otro plano de la existencia en el que somos invitados. El Mosasaurus funcionó porque era imposible de ignorar, pero quizá no fue el primer intento, quizá fue el único que sobrevivió a la fase comercial. El recinto acuático 2 pudo haber sido el lugar donde terminaron todos los diseños que no podían venderse. Animales demasiado agresivos, criaturas que atacaban los cristales del observatorio, especies que no respondían a los estímulos y depredadores que incluso se mataban entre ellos.
Experimentos que no eran precisamente reptiles marinos, sino mezclas genéticas creadas para probar resistencia, tamaño, visión o regeneración. Porque recordemos algo, Ingen no solo clonaba animales, sino que intentaba perfeccionarlos, los completaba, los modificaba. Así que imaginemos la parte más oscura del recinto acuático 2. No es una laguna para turistas, sino un complejo bajo tierra, lejos del mapa del parque, un lugar donde el sonido del público no llega, y las luces rojas de emergencia se reflejan sobre la turbia agua. En registros oficiales, los tanques estarían vacíos, cancelados quizá por falta de presupuesto, pero en la práctica, algo está ahí adentro. Algunos trabajadores escuchaban por las noches golpes lentos contra las compuertas, ruidos en los ductos inundados o sensores activándose sin explicación. El verdadero terror de esta teoría se encuentra en que no es que Jurassic World tuviera otro monstruo marino, sino que solo el Mosasaurus pudo ser la única versión segura que pudieron mostrar al público. Pero en el recinto acuático 2 pudo haber habido otras cosas que no sucumbían al entrenamiento y no podían ser contenidas incluso por las instalaciones de seguridad tan complejas que tenía el parque. Como hemos visto a lo largo de la saga, no siempre se revela todo lo que existe, sino que con cada entrega se van develando nuevos misterios. ¿Qué criaturas piensas tú que existían en el recinto acuático número 2? Estaré encantado de saber qué piensas en los comentarios.